algo sobre dialéctica. No hables hasta que estés seguro de lo que tienes algo que decir y sepas lo que es. Dale Carnegie. La dialéctica es el proceso ontológico y lógico resultante de las tensiones entre contrarios. En oratoria puede convertirse en un conjunto de preguntas y respuestas que conducen a una verdad o a una definición. Muchos oradores utilizan esta técnica para desarrollar sus conferencias. Empiezan por formularse preguntas sobre el tema que tratan, preguntas a las que van contestando hasta llegar al objetivo que pretenden alcanzar con su disertación. Heráclito fue el precursor de la dialéctica, y su creador fue, según Aristóteles, Zenón de Elea, discípulo de Paránides. Platón transformó la dialéctica en un método científico, y Hegel creó los 4 principios de la dialéctica: totalidad, devenir, contradicción y transformación cuantitativa. En la Edad Media, el maestro Eckhart se convirtió en un gran experto del método dialéctico. Su tratado de sermones es un ejemplo indudable de la maestría. Y finalmente, descaramos que fueron pensadores dialécticos Nicolás de Cusa y Giordano Bruno, entre otros. Los grandes oradores. La antigüedad ha sin duda cunas de grandes oradores. El foro romano nos ha transmitido esa capacidad oratoria de sus senadores, que marcaron las líneas maestras del discurso para todo el futuro de la humanidad. Personas como Aristóteles, César y otros muchos han enriquecido con su lenguaje oratorio nuestro saber. Podríamos citar a muchos otros de aquel lejano pasado. Incluso encontramos escritos que nos hablan de esa especie de entonación que tenía la reina egipcia Cleopatra, que según Plutarco su voz fascinante parecía un instrumento musical con múltiples cuerdas. Entre esos grandes oradores cabe destacar personajes como Descartes y Rousseau y otros capaces de movilizar masas entre con sus discursos políticos y arengas, como el caso de Hitler y Mussolini, aunque el primero también tuvo especial importancia las puestas en escena, y dentro de los políticos españoles de estos siglos tendrían que citar a Sañar, Niceto, Alcalá, Zamora, Lerroux y Cambo. Algunas figuras de la retórica. Destacaremos entre los más destacadas la anotopeya, la hiperbelo, la antítesis y paralelismo, con la axioma. Onomatopeya. La onomatopeya está formada por una palabra o conjuntos de palabras que imitan de algún modo un sonido no lingüístico y con que se designa algo relacionado con dicho sonido. Por ejemplo, una caída, cataplum. También podemos expresar sonidos como cierna o emitir la corriente de agua, un trueno, etc. Esta es una fórmula que nos aconsejamos mucho a las conferencias, a no ser que el público sea muy infantil y requiera utilizar sonidos para hacerlos comprender determinados aspectos difíciles de entender. Eso es por un ejemplo metódico adecuado para contar cuentos. Paralelismo. Designamos como paralelismo el procedimiento que consiste en la repetición de sucesivas frases con lingüísticas variaciones. Estamos
ante una fórmula hoy en desuso, utilizada para la poesía bíblica o las cancioneros. Antítesis. La antítesis es la diametralmente contrario a otras cosas de calidades totalmente opuestas, en la figura que consiste en contraponer una frase o una palabra a otra de significado contrario, por ejemplo, virtud, vicio, verdad, error, placer, dolor. Axioma. El axioma es un principio evidente por sí mismo y no precisa demostración, aunque esta figura fue utilizada antiguamente en muchos discursos o sermones. Hoy en día podemos decir que el axioma no se considera evidente por sí mismo, que son principios convencionales a los que no se le puede atribuir ningún valor de verdad o falsedad, tal como determinó el filósofo Bertrand Russell. Hipérbole. Hipérbole es una figura que consiste en exagerar la verdad de aquello que estamos hablando. Por ejemplo, corre como el viento, para designar la ligereza y velocidad de alguien, o tiene un pico de oro, para expresar que habla con gran facilidad y elocuencia. Se trata de una figura que puede aplicarse siempre y cuando no se convierta en una reiteración y un hábito. En ocasiones puede servir para dar cierto sentido de hilaridad a nuestras intervenciones.